Hola gente de YouTube, acá les traigo un nuevo fanfic en link del creador. Lo único bueno de estar al borde de la muerte era que dejabas de sentir toda la mierda que viene con el envejecimiento. Tendido en una cama en el mejor hospital del mundo, sus tataranietos trataron por todos los medios que hacer que su vida se alargara y tenerlo con ellos. Agradecía los intentos, pero ya vivió hasta sus 280 años, prácticamente era un saco de huesos hecho polvo y arrugas que hacían que si su pellejo se estirara de seguro podría usarse para cubrir un auto. En fin. Estaba feliz de la vida que tuvo. El último usuario del chakra. El último shinobi. Prácticamente el último hombre de una era pasada. El mundo siguió sin él, y aunque la paz tuvo sus momentos de fragilidad cuando se volvió débil, al menos su descendencia seguía intentando seguir sus pasos. Y estaba seguro de que lo lograrían. Con una ligera sonrisa Naruto dio su última respiro y todo fue oscuridad. Hola caballero. Y de inmediato se hizo la luz, no estaba tan sorprendido, no después de la vida que tuvo. Así que confiado caminó entre las nubes blancas y suaves, hacia unas puertas doradas hechas de oro puro. Tal entrada era custodiada por sujeto rubio de traje blanco, que tenía un gran libro en manos. Bienvenido a lo que es la entrada de la tierra prometida. El eterno descanso donde podrás reunirte con todos tus seres amados y gozar de una paz que jamás hayas imaginado. El anciano derramó algunas lágrimas de pura felicidad, mientras que su cuerpo empezaba a brillar y volverse luz divina, dejando ahora su cuerpo joven y saludable en su mejor momento. Adiós a todas dolencias y males de la vejez, sentía que podría ahora hacer lo que sea, y ahora quería ver a su familia, amigos y toda la gente que amo. San Pedro sonrió al ver la reacción del anciano, así que dime caballero. ¿Cuál es tu nombre? Uzumaki Naruto. Primero tuvo que ser específico en eso último, muchos de su descendencia pusieron su nombre a sus hijos, nietos y etcétera en una forma de honrarlo. Uzumaki Naruto. Bien, veamos, Uzumaki, vaya, Uzumaki Naruto, SHHH, el ángel cerró el libro en un golpe seco, confundido al shinobi, temo que no estás en la lista. Me estás jodiendo. Nadie podría culpar a Naruto por su estallido. Literalmente fue el salvador del mundo más de una vez, jugándose la vida incontables veces contra tantos desafíos que muchos hubieran considerado imposible de superar. Y él lo hizo. Uzumaki Naruto lo hizo todo. San Pedro se estremeció cuando todo el cielo parecía sacudirse ante un poder que lo tomó por sorpresa. ¿Es ese que tú tienes un pacto con un dios pagano que? En tu nacimiento fuiste marcado por un dios pagano de la muerte, atando tu carne con otro demonio, así que, bueno, eso es malo, era un bebé. Sí, pero ya sabes, las reglas son las reglas. Antes que Naruto pudiera decir algo, San Pedro apretó un botón rojo en su escritorio que hizo que literalmente el cielo se abriera bajo los pies del último ninja, que cayó en una caída libre. San Pedro no tenía idea de lo que acababa de provocar, un teléfono sonó debajo de su escritorio, tomándolo contestó. Aquí San Pedro. Hola Pedro. El guardián de la entrada se derritió ante la voz suave y pura de una de las máximas autoridades del cielo. Gabriel, la hermana menor del ángel supremo Miguel. Ella era la máxima expresión de belleza y pureza, la favorita del cielo. Y lo estaba llamando. A él. Hola señorita Gabriel. ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, te llamo porque recibí la información de que un héroe llamado Uzumaki Naruto acaba de fallecer, por favor déjalo pasas. Es muy importante que venga a mí. Oh, San Pedro sudó frío, la voz de la ángel denotaba anhelo y emoción que nunca había escuchado. Sí, aún no llega. Oh, qué mal, su corazón casi dolió por escuchar triste a la ángel número 1. Pero apenas llegué lo mandaré con usted. Qué bien. Gracias Pedro. Sí, de nada. Colgando el teléfono el ángel se quedó un momento largo mirando a la nada, para después tirarse sobre su libro y sacudirlo, deshacer. Deshacer. CTRL más Z. CTRL más Z. CTRL más Z. Estaba tan jodido. Los cielos rojos del infierno se abrieron, cuando una nueva alma se sumaba a una eternidad de sufrimiento en el anillo de la ira. Como si fuera un meteorito en llamas, se estrelló contra el suelo levantando una gran capa de polvo y un gran cráter debajo. Entre el humo salió una silueta que escaló para salir del cráter. Naruto dio una mirada rápida a sus manos. Su piel se volvió más bronceada que antes, sus uñas se volvieron garras y cuando se pasó la lengua por los dientes, se cortó ligeramente por sus afilados colmillos que sobresalían de sus labios. Estaba en su edad de 20 y tantas, su mejor momento, fuerte y ágil, y estaba desnudo. Un detalle que poco le importaba.
Mirando por el suelo, se encontró con un charco de sangre, curioso se acercó y se miró a sí mismo, notó que sus ojos ahora eran rojos con la pupila rasgada, las marcas en sus mejillas se hicieron más marcadas y su cabello más erizado. Al parecer su versión demoníaca era igual a cuando era influenciado por el chakra del Kyuubi cuando era niño. Así que, esto era el infierno. Era un lugar extraño, seco y desértico pero aún repleto de piedras y volcanes. El calor sería sofocante y mortal para un humano, llegando hasta los 65, era difícil solo el respirar, se acostumbraría. Antes que pudiera dar un paso, escuchó el sonido de motores y por alguna razón una guitarra eléctrica, a la distancia vio lo que al principio creyó era una tormenta de arena. En realidad era un convoy de vehículos grandes y pequeños, hechos de pura chatarra oxidada y aún así avanzar a gran velocidad. Tenemos un rezagado. Carne fresca muchachos. Los vehículos eran manejados por demonios, de diferentes formas, compartían similitudes como lo eran los cuernos, dientes de sierra, colas y piel roja, todos vestidos de la forma típica de motociclistas del bajo mundo. El shinobi se mantuvo solo de pie cuando los vehículos llegaron a él y giraron a su alrededor. Mira a ese marica. Está paralizado del miedo. Pero mira esa cara. Es un niño bonito, quiero cogérmelo primero. Podremos hacerlo todos juntos y después comernos su carne. De seguro es suave malvados. Abusadores. Violadores. Caníbales. Veía las cabezas de otros demonios decorar los vehículos, seguro víctimas de esta banda que no tenían piedad ya que entre los demonios habían varias formas, niños, mujeres y ancianos. La mirada de Uzumaki se oscurecía más a cada segundo, poseía aún las facultades que le legó Kurama, esa era poder sentir las emociones y tenía náuseas. Era asqueroso. Todos y cada uno de ellos. ¿Y se supone que era igual a ellos? Si fue mandado al infierno, sí. Un arpón salido disparado de uno de los vehículos, este ni siquiera alcanzó a su presa cuando fue atrapado por Naruto que bajo un agarre rompió el acero. Este nos dará problemas. Mejor. Me gusta cuando luchan saquen las armas. Come plomo. Decenas de armas apuntaron cuando el shinobi que levantó la cabeza y la lluvia de disparos no se hizo esperar. Los demonios reían y celebraban eufóricos, disparando todo lo que tenían, hasta algunos cohetes de bazucas estallaron donde estaba su presa, aún con los pedazos que quedaran harían la cena. Cuando se quedaron sin munición, notaron que lejos de ver a su presa hecha pedazos, vieron un capullo hecho de colas de pelaje naranja, confundidos vieron cómo las colas se soltaron dejando ver al sombrío ninja que seguía sin inmutarse. Hasta que sucedió. En una explosión de poder bruto, varias colas salieron disparadas en todas direcciones, golpeando los vehículos que fueron destrozados, los demonios que no murieron por el primer impacto trataron de atacar. Un error ya que fueron destrozados por las colas que se agitaron como tentáculos. Cabezas. Brazos. Piernas. Los pedazos volaron en todas partes, la sangre demoníaca tiñó de rojo la arena del desierto, que se llenó de gritos de pánico y dolor. Algunos demonios más inteligentes intentaron huir, lástima que las colas se alargaron como si no tuvieran límites y los atraparon en un círculo de la muerte que los terminó de asesinar a todos. Parado en medio de un gran charco de sangre, entre la carne y la chatarra, Naruto miró hacia el cielo, donde veía a la distancia, un punto blanco, el cielo prometido donde fue rechazo. Un temor inundó su corazón. Su amada Hinata terminó también aquí. ¿Sus hijos? ¿Sus padres? ¿Ero Sennin? ¿Kakashi-sensei? ¿Sasuke? ¿Sakura? ¿Sus amigos? Todas las personas que creyó que se reencontraría en el más allá, fueron shinobis, y si fueron tan duro con él cuando era un bebé. Los pecados de una vida shinobi, todos terminaban aquí con la peor basura de personas que puedan existir. Eso era, tan injusto. Son unos malditos. Ese grito desencadenó un geyser de puro chakra rojo que se elevó hasta los cielos, 9 colas titánicas surgieron y golpearon el suelo con tanta fuerza que el suelo se quebró. Los volcanes a la distancia estallaron con furia, escupiendo lava a los cielos. Un poder abrumador que sintió en todo el infierno, con un sentimiento que solo podría resumirse en una sola palabra. Ira. Anillo del orgullo. El demonio Budo que estaba bebiendo una taza de té la dejó caer, por reflejo su propio poder se activó convirtiéndose en un ser oscuro de tintes rojos que salió disparado hacia una pared derribándola. Llegando hasta una de las habitaciones de arriba, atrapó a su hija que estaba temblando ante un instinto asesino que se sintió en todo el infierno. ¿Qué es eso? Pensó alarmado Stolas mirando a la distancia un geyser de poder rojo venir desde el anillo de la ira, abrazando de forma protectora a su hija se puso en guardia.
Los demonios en las calles que normalmente solían matarse unos a otros en el anillo del orgullo por territorio, pararon en seco ante una sensación que los dejó paralizados a todos del miedo. ¿Qué carajo pasa afuera? En una oficina un demonio rojo de cuernos largos y abrigo de cuero tuvo que sostenerse de su escritorio para no caer. No lo sé, señor. Contestó como pudo un demonio pequeño de cabello blanco y patas de cabra. En un sofá había una joven loba, que tenía su pelo erizado y temblando de forma frenética, su instinto le decía que huyera, aunque el miedo la dejó paralizada. ¿Eh? En la mansión más grande del infierno, estaba el gobernador del inframundo que estaba en su pasatiempo favorito de hacer patos de goma desde que su esposa se fue y poco después su hija también. Él miró curioso por la ventana tal poder crudo. No recordaba que algo así haya pasado antes. Oh bueno, que se joda. Tenía mejor cosas que hacer. Volviendo a su mesa de trabajo, empezó con la construcción de su patito número 2.800.412. Bauji. Estoy bien. Charlie miró en pánico a su alrededor, todo mundo estaba siendo afectado por la instinto asesino, los demonios más débiles estaban teniendo convulsiones en el suelo al borde de la muerte. Los más experimentados y fuertes estaban de pie paralizados. Los que tenían un poder mayor del normal y más peligroso estaban en guardia ante lo que pensaron que era un ataque contra ellos. Y Charlie como princesa del infierno pudo mantener la calma, más preocupada por ayudar a Bauji que quedó contra el suelo aterrada. Pensar que solo salieron a buscar un edificio para su futuro proyecto. Carajo. ¿De dónde viene esa mierda? Del anillo de la ira, jejeje. ¡Qué poder tan increíble! El trío V, en su torre veía tal demostración en estupor. Velvete estaba pegada a la ventana eufórica, mirando el geyser de energía roja ascender hasta los cielos. Vox estaba tan enojada como aterrado, lo último que quería era otro pecador poderoso como Alastor tan poderoso que sería un dolor en el trasero. Hablando del demonio de la radio, este dejó de comer su almuerzo, siendo este un venado mutado que aún respiraba en su plato, eso no lo detuvo para seguir degustando su exquisito sabor. En su visita al barrio de los caníbales, no esperó que su almuerzo fuera interrumpido por algo a la distancia, ignoró el sufrimiento de los demonios más débiles a su alrededor y tomando con fuerza su cetro, ascendió al techo del edificio como una sombra. Vaya, 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 su voz alterada como la radio que lo caracterizaba, sus ojos rojos ardieron en poder para mantenerse erguido, no lo admitió, pero en verdad ese poder no solo era comparable con los temidos representantes de los 7 anillos. No, iba más allá de eso. Al contrario de muchos otros demonios, la emoción palpitaba en el pecho del demonio de la radio, que se rió alegre al ver cómo una silueta de extraña energía formaba a un zorro masivo de 9 colas que podría ser visto desde cualquier punto de los anillos del infierno. Eso es un espectáculo. Toda esa ira, no servía. De un momento a otro se apagó, el avatar de puro chakra se esfumó como si nunca hubiera existido y el instinto asesino se fue, dejando solo un sombrío Naruto, que se sentó en el suelo. No vivió tanto tiempo para hacer un berrinche como si fuera un niño. No sabía a ciencia cierta si sus seres amados estaban en el cielo o no, tal vez lo mejor que podría hacer ahora era buscarlos en el infierno y rogar por no encontrarse con ninguno. Si iba a pasar una eternidad en el infierno, al menos quería saber que solo la gente que en verdad merecía estar ahí abajo, esté abajo. Eso fue tan cool. Naruto parpadeó cuando vio que entre los restos de escombros, sangre y carne salió alguien, encadenada y con una gran sonrisa en su rostro. Era una joven mujer demonio, de altura baja que le llegaba hasta el estómago. Piel de color rojo oscuro con una mancha blanca en su brazo derecho y cola, cabello del color de oscuro, que se mezcla fácilmente con sus cuernos negros que sobresalían de su frente. Sus ojos de color amarillo brillaron con admiración y deleite. Las cadenas de sus manos y pies cayeron a sus pies, sacando un alfiler del candado se lo puso en el pulgar, una medida extrema pero eficiente. Un gran gracias, señor. Estos hijos de puta me atraparon a la mañana temprano, me iban a violar y comer en el noche, bueno, si es que podían, ya tenía un plan de escape. Igual, me ayudaste. Salvador desnudo y dotado. Naruto bajó la mirada y se dio cuenta que aún estaba desnudo bajo la mirada lujuriosa de la demonio. Creo que necesito unos pantalones, murmuró con pesar. Déjamelo a mí. Riendo saltó y aterrizó sobre uno de los vehículos, para de una patada abrir el baúl, veamos, muy sucio, muy marica, muy pequeño, sacando la ropa que no iba a servir para su salvador, encontró una buena muda de ropa, esto sirve. Atrapando la bolsa de ropa que le tiró, Naruto le dio una mirada curiosa a la demonio. No era como los demás. No sentía odio.
No sentía malicia. Lo que sí sentía era mucha ira y sed de sangre. Aunque lo disimulaba bien con esa actitud alegre y despreocupada. Pero si quieres andar desnudo, la chica demonio movió su cola y se mordió los labios al bajar la mirada, no me importaría, ronroneó con una sonrisa más depravada. No negándose, se empezó a vestir, unos pantalones negros, botas con picos de metal en la punta, una camiseta roja y una pesada chaqueta de cuero con púas en los hombros. No era el tipo de vestimenta que le gustará, pero era mucho mejor que andar desnudo. Augurando un bufido de decepción, se cruzó de brazos haciendo un puchero. Gracias por la ayuda, señorita. Oh, qué tonta. Mi nombre es Millie, señor. Bien, Millie, me llamo Naruto. Un gusto, señor Naruto. No pudo evitar notar lo respetuosa que era con él. ¿Por qué me dice señor? ¿No es usted un overlord? Pregunta con más cautela. Había escuchado mucho de ellos, la mayoría si no todas no eran nada buenas. ¿O eres el nuevo señor del anillo de la ira? Luego de ver tal demostración de poder, en verdad temía que se estaba metiendo con uno de los 7 grandes del infierno, algo que no muchos demonios querían hacer temiendo ser sus víctimas. Overlord, señor del anillo de la ira, Naruto miró a la distancia en conflicto. En verdad el infierno sonaba como un lugar complicado. No soy nada de eso, acabo de llegar, eres un novato. Millie seriamente creyó que le estaba mintiendo en la cara. Ningún humano, sin importar quién haya sido en vida, podría llegar a ser tan poderoso en el infierno. ¡Qué loco! Tengo mucho que hacer, gracias por tu ayuda, Millie. Oye, espera. La pequeña demonio tuvo que correr, trepándose a la espalda del novato le sonrió sobre su hombro. Creo que necesitas un guía. Esa fue una propuesta interesante, y de ser sincero necesitaba saber mucho sobre este infierno. ¿Me ayudarías? Claro. ¿A cambio me dejarás ser tu secuas? ¿Sí? Mis padres me echaron de casa cuando cumplí mis 18, una tradición familiar que hace que tengamos que enfrentar al mundo demoníaco por nuestra cuenta por 2 años y volver con una gran historia ruda que haga que tenga la aprobación de mis padres. Eso me permitirá volver a casa. Eso, suena duro, lo sé. Ya murieron 3 de mis hermanos y otros 2 cumplieron, ahora es mi turno. Sin nunca dejar de sonreír, no parecía afectada por al parecer darse cuenta que sus padres mandaron a la muerte a alguno de sus hermanos por una tradición. Y tú, señor Naruto, pareces que me darás una gran aventura que contar al volver a casa. No entendía a estos demonios. Dejando pasar lo extraño que era lo que escuchaba, Naruto empezó a caminar por el desierto, con una alegre Millie que sería la primera compañía que hizo en el infierno. Bien, puedes venir conmigo, hurra. Vibrando de la felicidad, la chica roja abrazó el cuello de su nuevo jefe, y se trepó sobre su cabeza. Vamos, jefe. Si quieres información, sé a dónde ir. Sonriendo un poco por el entusiasmo de la chica sobre su cabeza, el shinobi fue en busca de respuestas en una larga travesía que no sabía a dónde lo llevaría. De una cosa estaba seguro. Ni demonios. Ni ángeles. Nadie iba a detenerlo. ¿Naciste en el infierno? Claro soy un diablillo. En la larga caminata por el desierto, Naruto empezó a interrogar a su autoproclamada secuaz, que le dio mucha información que le da una mejor perspectiva de la estructura del infierno. Había diferentes tipos de demonios. Estaban los pecadores, que como decía la palabra fueron humanos que cayeron al infierno por sus pecados. Al parecer, mientras peores hayan sido sus pecados o más malvados fueron, sus poderes también lo eran. Algo muy estúpido si le preguntaban, era como recompensarlos en la muerte por lo terrible que fueron en vida. Convirtiéndolos en los posibles overlord que gobernaría las zonas bajas del infierno. También estaban los diablillos, que eran demonios nacidos en el infierno y para su mal sabor de boca, eran por así decirlo la servidumbre de los más poderosos. Los sabuesos del infierno tampoco la pasaban tan bien, ya que eran vistos como meros animales, criados y usados como les plazca a otros. Las familias infernales, al parecer eran por así decirlo familias antiguas que nacieron en el infierno y tenían toda una línea de generaciones que les daba mucha influencia. Aunque poco poder. Y ahora estaban los respectivos jefes, por así decirlo, de los 7 anillos del infierno, demonios que eran tan poderosos que tenían el dominio completo de cada pecado capital. Finalmente estaba la familia que reinaba todo el infierno, los Morningstar. Lucifer, el ángel caído que se volvió el gobernante del inframundo, su esposa Lilith que era la primera mujer caída al infierno, y la única hija que tenían, una joven llamada Charlie. Fue mucha información que preocupó a Naruto. Tendría que ser inteligente, no podría tener un arrebato como el que tuvo cuando llegó, llamaría demasiado la atención y no sabía qué tan poderoso eran estos overlord, pecados capitales o incluso Lucifer. Lo último que quería era morir de nuevo a manos de otros demonios que lo vieran como una amenaza.
Aunque eso no significa que temería enfrentarse a quien se meta en su camino. Estaba dispuesto a enfrentarse a quien sea para sus objetivos. Saber qué pasó que con su familia. ¿Dónde estaban? Y de ser posible partirle la cara a San Pedro. ¿Y cuál es tu historia, jefe? El shinobi salió de sus pensamientos por la repentina pregunta de la chica que estaba sentada en su hombro, se había acostumbrado a llevarla así. ¿Mi historia? Soy un shinobi, ¿no son algo así como ninjas? Si él levantó una ceja por la expresión confusa de la demonio, ¿acaso no hay demonios ninjas? Sería muy raro que de todos los que murieron en las tierras elementales ninguno siguiera vivo. Aunque pasó más de 100 años desde la última vez que hubo un shinobi de verdad, ya que el programa ninja fue desacreditado como bárbaro y que no era necesario para la nueva sociedad. La verdad, eso fue un suspiro de alivio, el mundo que dejó fue de paz. Sin embargo, el mundo era mucho más grande de lo que había pensado alguna vez. Resulta que el continente elemental solamente era un 10% del planeta total, había más continentes allá afuera lejos en el mar. Europa. América. Asia. Australia. Naruto no descubrió hasta sus 150 años que las tierras elementales siempre estuvieron rodeado por un mar de tormenta y cielos feroces, que lo mantuvieron siempre invisibles por el resto del mundo. No fue hasta la invención de aviones grandes y resistentes que los primeros humanos del continente elemental pisaron tierras extranjeras en una misión diplomática de paz. Bueno, eso sería historia para otro momento. Nunca escuché nada de demonios ninjas. Pensativa, Millie se colgó con su cola del brazo de su jefe y quedó de cabeza como un murciélago, aunque no sé muchas cosas. Apenas tengo 18 y eso en el mundo de los demonios es muy poco. Moviendo su brazo para que la chica no cayera, notó que por fin estaban llegando a un pequeño pueblo, que por alguna razón parecía un pueblo del viejo oeste. Nunca vine aquí antes. Mi papá decía que muchos murieron antes del atardecer solo por cruzar palabras con el tipo equivocado. Con desconfianza Naruto siguió caminando y se sentía como bajo un reflector por la cantidad de miradas que estaba recibiendo, todo mundo lo estaba mirando. ¿Qué carajo miran? Millie por su parte no, que quedó en silencio, les levantó el dedo medio a todos, el jefe puede caminar por donde se le dé la gana. Así. Un demonio serpiente siseó de forma amenazante, apoyando sus manos en sus armas enfundadas, se ve como un marica débil, ven conmigo pequeña puta, yo te voy a cuidar bien, métete esas pistolas en el culo. El shinobi dio un suspiro interno, tomando a Millie del cuello de su ropa la puso en su hombro de nuevo, y siguió camino hasta algún lugar donde pudieran comer y beber algo. Desgraciadamente el pueblo solamente se dividió en 3 cosas. Motel, donde escuchaba cosas que harían que nunca quisiera dormir en una de esas camas. Cabaret, que podría confundirse con el motel, solo que había demonios sexys asomándose por las ventanas llamando a los clientes. Y finalmente un bar, que parecía lo más cercano a donde podrían comer y beber algo. Entrando, sus pasos resonaron en el piso de madera, llamando la atención de todos los demonios dentro. Era extraño, muchos de los demonios tenían muchos animales de diferentes especies como lo eran los lobos, los tiburones y otros. Con la pequeña chica sentándose a su lado en la barra, miró al cantinero que era un demonio semejante a Millie. Disculpe, ¿nos podría servir algo de agua y el plato del día, por favor? Jajajaja. Millie se golpeó la frente, mientras que todos los demás demonios estallaban en carcajadas. ¿Por favor? ¡Qué marica tan educado! ¿Qué tal si te meo en una taza y piensas que es agua, estúpido? ¡Qué patético! Naruto se mantuvo como la piedra ignorando a los demás demonios, solo miró al cantinero que con pereza sacó 2 vasos y los llenó de agua, para deslizarlos por la barra. Me importa una mierda lo que pidas, mientras tengas el dinero para pagarlo, ¿lo tienes? Golpeando un fajo de billetes sobre la barra, el shinobi hizo que todos dejaran de reírse de golpe, dejando que un silencio tenso se formara en la cantina. El efectivo que sacaron de los restos de la banda de corredores del desierto era suficiente para ser un blanco muy atractivo para otros demonios. El barman, al ver la mirada del sujeto, sabiamente fue a la cocina a traer el pedido. Bebiendo su agua, Naruto empezó a ser rodeado de varias siluetas oscuras, todos los demonios presentes se habían levantado para rodearlo. Parece que vienes cargado, mariquita, elegiste el lugar equivocado para venir. Un demonio tiburón martillo sacó discretamente un cuchillo e iba a cortar el cuello del tipo. En un instante terminó perdiendo una mano y el cuchillo que tenía fue usado para cortarle desde el ombligo hasta el cuello, haciendo que todas sus entrañas cayeran al suelo.
muerto antes de tocar el suelo. Los demás demonios miraron incrédulos a la pequeña demonio que giraba un cuchillo entre sus dedos, gruñendo como una bestia se lanzó al ataque. Eso no lo vi venir. Obviamente Naruto había visto las malas intenciones de los demonios a kilómetros, y cuando pensó que tendría que pelear, se sorprendió que Millie en un giro inesperado dejó de sonreír de forma inocente y alegre. Para ahora tener una sonrisa sedienta de sangre. Deslizándose entre los demonios cortando varias piernas, Millie tomó un hacha de uno de los demonios cerdo y lo envolvió con su cola, girando en el aire decapitó a 3 más. Viendo que subestimaron a la chica, los demás demonios sacaron sus armas para abrir fuego. Tirando una mesa y escondiéndose detrás de esta, la pequeña chica se impulsó y saltó hasta el candelabro de vidrio en el techo, cortando la cadena la dejó caer sobre sus enemigos y riendo tomó los trozos de cristal del candelabro para arrojarlos a todas direcciones. Perra bastarda. Quedando solo un sabueso del infierno, este corrió en 4 patas y intentó morder a la chica, para destrozarla con sus mandíbulas. Jódete. Levantando el hacha la lanzó con todas sus fuerzas, golpeado justo la frente del sabueso del infierno que no solo terminó con la cabeza cortada a la mitad, todo su cuerpo fue dividido en 2 en un corte perfecto. Naruto parpadeó lentamente y miró a su alrededor. Oh vaya Sacudiendo el hacha bañada en sangre, la chica la tomó para sí misma, un digno trofeo para ella. Eso fue tan genial. Cubierta de la sangre de sus enemigos, corrió hasta su jefe. Podemos hacerlo de nuevo, jefe. Vamos a otro lugar y hagamos mierda todo. Dando un largo suspiro, el shinobi se frotó la frente. La verdad, la muerte de todos estos demonios no podía importarle menos, todo lo que sintió de ellos eran maldad pura. Y la pequeña demonio que la llamaba jefe, al menos saciaba su sed de sangre y pelea contra seres que los merecían. Una orden completa de carne de res. El barman salió de la cocina y miró a su alrededor, encogiéndose de hombros dio un silbido y una vieja cabra demoníaca entró por la puerta de atrás, para con un trapeador empezar a limpiar los intestinos y la sangre. Lamento el desorden. Sacando más dinero, Naruto creyó que sería suficiente para pagar los daños. Al menos tengo carne que vender para los caníbales. Despreocupado de toda la carnicería sacó un tenedor y cuchillo. También es mi almuerzo. Eso no sonaba bien, y no quería verlo tampoco. Sin embargo lo dejó pasar para tomar su orden de comida y extender su brazo para que Millie subiera a su hombro. Los dos salieron del lugar. Mira lo que tengo, jefe. Sacando unas llaves que sacó de uno de los cadáveres, Millie apretó un botón que hizo que a la distancia una motocicleta tocara su bocina, dulce. Es increíble. ¿Es una motocicleta? Tenía una idea de cómo eran, le había regalado una a uno de sus nietos hace mucho para cumpleaños. Sí. Con estrellas en los ojos, Millie saltó a la moto y la encendió. Para acelerar y dar un derrape giró la motocicleta para acercarla a su jefe. Vamos, jefe, aún queda un camino muy largo. Naruto tuvo que sostenerse de la pequeña demonio. Cuando se subió a la motocicleta, ella con una sonrisa enloquecida cuando fue abrazada por su jefe por el repentino Willy que hizo al acelerar a toda velocidad y dejar un rastro de polvo al abandonar el pequeño pueblo. De pronto el suelo empezó a temblar, detrás de ellos surgió un gran bulto del desierto, siendo este una especie de gusano gigante con una boca gigantesca con incontables dientes. La temible criatura surgió por un segundo y de un solo bocado se engulló el pueblo, no dejando absolutamente nada. Desencajado por lo que acababa de ver, el shinobi tocó el hombro de sus secuas. ¿Viste eso, verdad? ¿Sí? No te preocupes, salen solo una vez por semana, te devoran y te mantienen en su estómago por años atrapado en sus jugos gástricos que te disuelven lentamente, tan lento que te curas al mismo tiempo que te devora. Sip. Esos gusanos no son una forma bonita de morir. Bueno, este lugar no dejaba de sorprenderlo. Anillo del orgullo. ¿Por qué carajos no hay alcohol aquí? Esta no es una reunión para emborracharse. Carmilla hizo lo mejor que pudo para ignorar a Velvete, la representante de los Bs. Una demonio con forma adolescente irreverente y odiosa a su gusto. Aburrido. Tecleando en su teléfono, empezó a reírse. A los memes de los fetos arquitectos son tendencia de nuevo. Lee que los demás overlords suspiraron. Las reuniones entre las cabezas de los territorios del Anillo del Orgullo eran normalmente confrontación que estaban al borde de peleas territoriales. Sin embargo, la Torre de Carmilla era una zona neutral. Cualquier pelea hacía que automáticamente todos los overlords atacarán a quien empiece un conflicto. No hacía falta decir lo mal que le irá a ese. Por favor, Carmilla, vamos al punto.
Alastor agitó su micrófono cetro con esa sonrisa eterna en su rostro. Tengo un programa para esta noche, sería desafortunado llegar tarde. Los demás Overlords se tensaron por el aura rojiza y retorcida alrededor del demonio de la radio, que sin duda era el más peligroso entre los presentes. Peligroso no significa más poderoso. Con una mirada fría Carmilla apretó un botón, que hizo que de la mesa saliera un holograma. Todos vieron interesados la imagen de una carretera y una motocicleta, donde vieron a las dos que iban. Descartaron de inmediato a la pequeña diablilla por poco interés, toda su atención estaba en el segundo demonio. ¡Hola! Velvete se lamió los labios con lujuria. Miren ese pedazo de hombre, lo que no le haría en la cama cuidaría a quien te quieres llevar a la cama, advirtió Carmilla que estaba tensa, muy tensa. Él, es el demonio que sacudió el infierno con su llegada. Los Overlords se quedaron en silencio. Nadie olvidaría cómo ayer todo el infierno fue sacudido hasta sus cimientos por la llegada de alguien que de seguro hizo que no solo ellos tengan una reunión de emergencia. Incluso los pecados capitales estaban tensos por lo que sea que él era. No parece la gran cosa, hasta se ve más humano que cualquiera que haya visto, señaló uno de los Overlords, que era una loba gigante de pelaje colorido. ¿Nunca te han dicho que los que menos voluminosos son los que más grande la tienen? Bromeó Velvete, que se ganó la mala mirada del sabueso del infierno. Ignorándola miró el holograma. ¿Y qué? ¿Lo vas a reclutar, anciana? Dudo que tu vagina floja y seca pueda con esa tarea. La demonio veterana gruñó con molestia. Cuando iba a decir algo todos se sorprendieron cuando la imagen del holograma se distorsionó. De un momento a otro el sujeto desapareció y ahora sostenía la cámara que apuntó a su rostro. No me molesten con esa advertencia. La cámara fue destruida y todos los Overlords se quedaron en silencio. Carmilla sudó frío. Se supone que ese dron de combate y vigilancia observaba a cientos de metros de distancia siendo imperceptible, y ese tipo en un instante lo notó, lo atrapó y los amenazó. Vaya. Parece un tipo simpático. Riendo. Alastor hizo poco caso a la amenaza del sujeto. Deberíamos invitarlo a cenar. Carmilla golpeó sus dedos contra la mesa pensativa, mirando de reojo a sus hijas. Estas le devolvieron la mirada igual de preocupadas. Por ahora viaja por el anillo de la ira, se acerca al anillo del orgullo, viene hacia aquí. Hay que mantenerlo vigilado y saber sus intenciones. No queremos que haya otro suceso como Susano. Los demonios tuvieron un escalofrío. Definitivamente no quería repetir ese día cuando casi el infierno entero fue destruido. Con la reunión dada por terminada, todos los Overlords tomaron caminos separados. Entre ellos un alegre Alastor que iba tarareando una melodía. Una sombra salió de la suya, tomando forma de un cuervo. Ve y vigila a nuestro nuevo amigo. No hay que perder de vista a gente tan interesante. ¿No tendrás problemas por lo que hiciste allá? Millie, que se estaba atragantando con la carne de res, tuvo que masticar todo y tragar para sonreír despreocupada. Claro que no. A menos que los amigos o familiares de los que maté sepa que fui yo y vengan por mí como venganza, los mataré también. Pues vaya, esto se parecía cada vez a los momentos más oscuros de la historia del continente elemental. Así que todo está permitido en el infierno, pensó en voz alta mirando a la fogata que ardía entre los dos. Se habían tomado un descanso del viaje y ahora acampaban cerca de una colina de rocas que iba a ser donde dormirían. Pues sí. Usando sus garras para limpiarse los dientes, Millie le dio una sonrisa descarada. Puedes hacer todo lo que tú quieres, golpear, asesinar, violar, devorar, mancillar, destruir y más, solo que no es tan buena idea pasarse de la raya con todos todo el tiempo, porque habrá otros demonios que te matarán por joderlos. La incertidumbre crecía en el pecho del shinobi. Este infierno era simplemente eso, el infierno. ¿Y qué pasa cuando un demonio muere? Por primera vez en todo el tiempo que estuvo con ella. La pequeña diablilla dejó de sonreír para tomar una expresión sombría. Te espere la nada misma. Si mueres aquí ya no hay nada más, aunque eso no parece importarle a muchos ya que siempre hay asesinatos aquí. Ya veo. ¿Te ves preocupado, jefe? ¿Qué te tiene así? Soy abuelo, soy padre, siempre creí que en la muerte podría ver a todas las personas que amaba, pero ahora temo que no lo haga porque estoy en infierno, o peor aún, que también están aquí y tuvieron que sobrevivir a esto. Oh, Millie se rascó la cabeza. La verdad, como demonio eran indiferente ante muchos de los lazos familiares. Literalmente sus padres la mandaron a sus hermanos y a ella a morir para ser más fuertes. No puedes amar en el infierno. No puedes hacer amigos en el infierno. No cuando puedes perderlo todo en cualquier momento a manos de otros demonios malvados y pecadores. Pero, una gran sonrisa se formó en el rostro del shinobi, que extendió su mano y acarició la cabeza de Millie, que parpadeó confundida.
De todo lo malo, estoy feliz de haber conocido a alguien como tú. La diablilla se estremeció y puso sus manos sobre su corazón cautivada por la sonrisa pura y cálida que él le daba. Oye jefe, el shinobi levantó una ceja cuando la chica demonio se acercó y se sentó a su lado, para darles unas palmadas en la espalda. También me agradas. Devolviéndole la sonrisa abrazó su brazo. Siendo lo viejo que era en realidad, Naruto no pudo evitar que sus instintos paternales salieran a flote. Tal vez la chica era un poco loca con tendencias homicidas y un hambre insaciable de sangre. Pero era mucha más pura que todos los demonios que vio hasta ahora. Tal vez podría tomarla bajo su protección como un padre adoptivo. Clic en el abrazo cercano, las manos de Millie llegaron hasta sus pantalones y su cinturón fue desabrochado. Tomado por sorpresa, Naruto saltó y se alejó de la chica. ¿Qué haces, Millie? ¿Eh? Pues te la iba a chupar para empezar, admitió sin pena. Sonrojada y excitada, la demonio movió su cola con anticipación. Pensé que esa charla era para llegar al sexo. ¿Vamos a hacerlo? No, Millie. Au. Pero eres tan lindo y cariñoso. Eres lo mejor que conseguiré en el infierno. Vamos. Te juro que haré ver las estrellas. Naruto se frotó la cara y dejó escapar un largo suspiro. Al parecer no podía dar muestras de cariño ahora sin confundir a los demonios, que lo tomaban como insinuaciones sexuales. Ve a dormir, Millie. Pero ya estoy caliente y mojada. Por Dios, Millie podría ser tu tatarabuelo por lo viejo que soy. ¿Y qué? Eres tan sexy y un completo amor. Vamos, te dejará joderme hasta el Q. Vete a dormir, Millie. Ok, jefe. Que amargado. Viendo que no conseguiría sexo, la chica se puso del otro lado de la fogata y se acostó en el suelo. Cansado, Naruto se sentó y quiso dormir un poco. Con sus sentidos podría sentir una amenaza a cientos de metros y reaccionar a lo que sea. ¿Al menos me prestas tu pie, jefe? Tengo que desahogarme. Duérmete, Millie. Bienvenido al anillo del orgullo. Vaya, lugar de porquería. Naruto se quedó con una mirada en blanco por cómo Millie presentó con entusiasmo la gran cuidad que era el anillo del infierno. Nunca en su vida vio una cuidad tan grande que se extendía más allá de la vista. Edificios grandes y lujosos, otros viejos y arruinados. Demonios de todas las formas moviéndose en multitudes como si fueran hormigas muy agresivas. Miro por dónde vas, cara de pito. Chúpalo, perra. Literalmente uno de ellos solo chocó hombros con el otro, haciendo que caiga el cigarrillo que estaba fumando, y esa fue razón más que suficiente para que él sacara un cuchillo y apuñalara a traición por la espalda. No conformándose con apuñalarlo, le robó la billetera y lo apuñaló varias veces más para asegurarse de que esté muerto. Y cuando pensó que lo peor pasó, varios otros demonios se abalanzaron sobre el cadáver para despedazarlo a mordidas y devorarlo. Mirando en otra dirección, vio a una mujer demonio empujar una carriola con un bebé adentro, el cual sacó para dárselo a otro demonio más grande, que le dio un fajo de billetes. Pateando la carriola a un callejón lleno de basura, la mujer se fue feliz contando su dinero, ignorando los llamados de su bebé, que fue llevado por el otro demonio. Estos demonios eran repugnantes. Al solo entrar en la cuidad, apestaba a maldad. Sus sentidos de detección de emociones estaba alterado por todo lo malo que sentía. ¿Cuánto por el churro? Millie por su lado poco caso hizo al caos y depravación a su alrededor, mejor se centró más en un demonio que tenía un carrito de venta de comida. 5 billetes o una mamada que robo. Se quejó la pequeña demonio. Yo voy por la mamada. Otro cliente no lo pensó dos veces y se puso de rodillas ante el vendedor. Naruto tomó a Millie de su cabeza y la puso en su hombro para seguir avanzando, no queriendo ver cómo un demonio le chupaba a otro por un maldito churro. Este lugar es horrible. Gruñó con asco por todo lo que veía. Es el anillo del orgullo, jefe, es de los anillos donde más pecadores caen. Aquí terminan todos los ateos que creen que Dios no existe ni el infierno tampoco. Ese orgullo fue lo les trajo aquí, entre muchos otros pecados. Ni siquiera yo sé cuál era el verdadero Dios, pensó Naruto para sí mismo. El cristianismo nunca llegó a las tierras elementales, por lo que entonces quería decir que tal vez por la propia ignorancia también podrías caer. Mirando hacia el cielo escucho gritos, noto que había una lluvia constante de pecadores que caían al infierno. Ni siquiera tenían un segundo para plantearse qué sucede cuando sus almas ya estaban en riesgo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde? El pecador recién caído no tuvo tiempo de nada, cuando de la alcantarilla salió un tentáculo, que lo tomó, por más que luchó y rogó por ayuda, terminó siendo arrastrado quién sabe a dónde. Sus gritos eran una señal de que no era nada bonito. Oye jefe, ¿no deberíamos conseguir algo de comer?
Preguntó Millie, que aún tenía apetito a pesar de todo lo grotesco que pasaba a su alrededor. Literalmente un ojo ensangrentado rodó hasta sus pies. Sí, Oye, tuvo que pensar rápido cuando una bala perdida casi le da a Millie. Atrapando al bala, fulminó con la mirada a un demonio jabalí que iba en auto. Sal del camino, perra. Pisando a fondo iba a atropellarlos, solo lo intentó que su auto fue parado en seco por Naruto, que pateó el auto con fuerza, haciendo que este saliera volando y estallara al golpear un muro. Quédate cerca de mí, Millie ordenó, tomando a la chica y poniéndola en su hombro. Aquí todos querían matarse unos a otros por cualquier maldita razón. Augur es un amor, jefe. Chilló la chica, que abrazó la cabeza del shinobi que caminó por las calles, disfrutando también de la mirada de sorpresa de los demás demonios por esa demostración de fuerza. Era sexy verlo ser tan rudo. El paraíso era todo lo que prometido. La temperatura perfecta donde no hacía ni demasiado calor ni demasiado frío, la naturaleza abundaba en todas direcciones donde alcanzaba la vista, flores que daban un aroma dulce y atractivo. Animales de todo tipo, amigables y dóciles que convivían con todos los demás ángeles y humanos. Entre un gran jardín lleno de vida y calidez, en una pequeña mesa donde había 3 sillas, había una fiesta de té en el que estaba presente una de las arcángel más respetadas, siendo esta Será. Una ángel alta e imponente de piel morena, con grandes 6 alas tan blancas como el vestido largo que usaba. La más pequeña de los 3 era Emily, una joven arcángel que era la aprendiz de la primera, joven y bella, de piel morena y ojos brillantes. Finalmente la tercera persona era la más poderosa y brillante de las 3. Una mujer extremadamente hermosa con unos ojos celestes que destellaban solo pureza, piel pálida y brillante, cabello rubio rizado deslumbrante como el oro, una figura voluptuosa que aún con su gran vestido grande y dorado, sus senos tentadoramente grandes eran notorios, una cintura estrecha, muslos gruesos y piernas largas. Su nombre era Gabriel, la hermana menor del líder de los ángeles en el cielo. Ella es reconocida como la mujer más bella y pura de todas las tierras santas. No había un solo ángel que pudiera considerarse igual a ella. Impresionantemente hermosa, no había hombre ni mujer que no la admirara por su elegancia. Ella no solo era cautivadora en cada definición de la palabra, llegando a un punto en el que la mayoría de los hombres ni siquiera se sentían dignos de adornar sus ojos con su imagen. No puedes esperar a que conozcan a Naruto, dijo emocionada Gabriel. ¿Oh, en verdad que él vendrá pronto, Lady Gabriel? Preguntó igual de entusiasmada Emily, que pasó por años escuchando de sus grandes proezas, siendo el primer hombre en lograr la verdadera paz en un lugar tan caótico como el continente elemental. Sí. Aplaudiendo feliz, la mujer de alas blancas se levantó. San Pedro dijo que su muerte fue falsa alarma y que aún sigue en el mundo de los vivos. Dios me perdone, pero quiero que muera pronto para por fin poder conocerlo en persona. Yo también espero que se muera ya. Será se frotó la frente con pesadez por la forma de ser de Emily y Gabriel, que indirectamente deseaban la muerte de su héroe con tal de conocerlo. La arcángel morena sabía que en verdad Uzumaki Naruto estaba en infierno y sinceramente no le sorprendió. Las personas que llegaban al cielo de las tierras elementales se podía contar con las manos. Era un continente violento, malvado y brutal. Para ella sería lo mejor que ninguno de ellos pise jamás el paraíso. Eran demasiados peligrosos. Poderosos. Uno de ellos casi rompe el equilibrio entre cielo e infierno, causando una catástrofe. No podía dejar que un segundo hiciera lo mismo. La sola idea de que su amada Emily quedará expuesta ante la suciedad del infierno y esos malvados demonios, lo que ellos le harían, ni siquiera quería imaginarlo. La delicada taza de té en sus manos se rajó y la aurora sobre su cabeza se oscureció por un segundo. Adán tendrá que esforzarse más en el exterminio, pensó de forma sombría, mirando cómo en el cielo Emily y Gabriel volaban, riendo y jugueteando. Tal pureza tendría que ser protegida, y dar por fin al último usuario del chakra. ¿Quiere un vodka para acompañar a su plato de ramen? Naruto negó con la cabeza, haciendo que la camarera se fuera a buscar su orden. Sorprendentemente, al restaurante que entraron parecía tranquilo. Al menos los clientes no se mataban unos a otros como animales rabiosos. ¿Y a dónde iremos primero, jefe? Meciéndose de un lado a otro, Millie miró a su alrededor emocionada. Hay muchos demonios para buscar información aquí en el Anillo del Orgullo. Pueden ser los Overlord o el Búho del Pecado del Orgullo Stolas. Dicen que es el menos malvado de todos los pecados. Tal vez alguien que no llame mucha la atención, respondió serio. No quería cruzarse con alguno de los pecados capitales todavía. Podemos buscar a uno de estos Overlord. Mis oídos zumban. En un giro inesperado de la situación, la ventana al lado de la mesa donde estaban esperando, se rompió en pedazos cuando una silueta entró y aterrizó sobre la mesa.
La reacción de Naruto fue automática, la tomó del cuello y le sacó lo que creyó era un arma, para ponerla contra la mesa bajo un duro agarre. Así. Confundido por esa reacción, el shinobi miró mejor a quien creyó iba a atacarlos, era una chica demonio joven de piel gris oscuro, con la vestimenta más brillante y mezclada que vio en su vida, además de tener atado el cabello en dos coletas grandes. Y la supuesta arma que le quitó era un celular. No temas apretarme fuerte el cuello, papi, pidió con una sonrisa lésbica la chica que se lamió los labios con su larga lengua. Frunciendo el ceño la soltó y le devolvió su celular. No deberías atacar a la gente cuando está por comer, es grasero o no seas tan aburrido, papi. No me digas papi, solo práctica para cuando cojamos, a muchos les gusta que los llame así, dijo, riendo entre dientes con una sonrisa burlona. ¿Coger? Largo puta. Millie saltó con su hacha lista para cortarle la cabeza, sin embargo quedó cegada por el flash del teléfono de la demonio, que tecleando hizo que apareciera un corazón que la golpeó y derribó. Fácil, se burló arrogante la demonio adolescente, debes saber a quién le diriges la palabra, pequeña diablilla, porque yo soy una overlord. Levantándose del suelo adolorida, Millie gruñó enojada, sin embargo no volvió a atacar, sabiendo que esa demonio podría matarla si lo hubiera querido. No vuelvas a hacer eso, advirtió muy serio el Uzumaki, que ayudó a Millie a sentarse a su lado en la mesa. PSSS, vamos. Que la mascota sepa su lugar. La overlord se tuvo que callar cuando cruzó miradas con él, esos ojos que ardían en rojo y un aura que hizo que todos en el restaurante se quedaran fríos. No es una mascota, es mi amiga, aclaró con su voz más grave y una amenaza muy claro. Millie lo miró con admiración y un gran brillo en sus ojos. Ok, y con sudor giro bajando de su frente, la chica fue lo suficientemente inteligente para saber cuando habló de más, el sujeto sabía dar miedo, y eso solo lo hizo mucho mejor. El poder era demasiado atractivo para sus ojos. ¿No me has dicho quién eres? Preguntó con cautela el shinobi. Saltando sobre la mesa, la joven demonio escribió en su teléfono haciendo que dos parlantes aparecieran a su lado, haciendo que música electrónica se reprodujera. ¿Quién soy? Soy el ahora. Naruto parpadeó sorprendido cuando todo a su alrededor cambió, como si estuviera bajo un genjutsu. Toda la realidad se distorsionó, haciendo que las paredes del restaurante cayeran y la música hiciera retumbar el suelo. Millie gruñó cuando vio a la demonio caminar de forma seductora y lenta hacia su jefe, moviendo sus caderas y con esa sonrisa hambrienta. Soy la actualidad, soy lo nuevo, soy a quien todos seguirán. Apareciendo sobre el hombro del shinobi, la chica se tomó una selfie con él, haciendo que miles de pantallas aparecieran en todas partes, en todos los muros de las redes sociales. La lluvia de corazones a su alrededor no se hizo esperar. Tú tienes el poder mover una montaña. Yo de mover una multitud. Eres fuerte. Y eso yo lo respeto. Soy Velvete. La as de los Bs. Riendo lanzó su teléfono al aire, haciendo que este proyectara a millones de otros teléfonos de otros demonios que la seguían, la admiraban y adoraban. Millie fue alejada de su jefe de un duro empujón. Velvete se sentó en su regazo para darle una sonrisa a un curioso Naruto. Soy la que entiende el mundo, soy la que hace todo tendencia, soy la que todas sueñan con ser. Soy Velvete. Tan como todo apareció, todo desapareció para dejar ver de nuevo el restaurante, como si nada hubiera pasado. ¿Acabas de hacer un musical? Fue la primera pregunta que le vino a la cabeza a Naruto por todo lo que acababa de ver. Sí. ¿Y todos los demonios lo hacen? Solo los que tienen el carisma y habilidad, papi. El infierno no dejaba de ser tan raro. Se es raro al principio, pero te acostumbras, admitió la adolescente que con un chasquido de dedos hizo que una mesera le trabaja una botella de bebida energética. ¿Los elementales no lo hacen? Así que esto es una overlord, pensó para sí mismo Naruto, que estudió detenidamente a la chica que bebía y tecleaba en su teléfono, sacándose fotos cada minuto por cualquier cosa. Se parece mucho a Hiromi, la hija mayor de Boruto. Fue un dolor de cabeza muy grande para la familia Uzumaki, que tuvo que lidiar con años con una chica punk que solo sabía meterse en problemas, y correr a él con una sonrisa de pena para ayudarla con las consecuencias de sus actos. No pudo evitar reír brevemente con nostalgia, extrañaba esos días. Dejando de lado la nostalgia, se puso más serio al haber escuchado algo que llamó su atención antes del número musical. ¿Elementales? Guardando la calma, Naruto miró con curiosidad a la chica. ¿A qué te refieres? Es como nosotros los del infierno llamamos a ustedes, usarlos del chakra, usuarios de chakras. Ahora si la demonio tenía toda su atención, dime, ¿sabes dónde puedo encontrarlos? Ah, papi, negando con el dedo, Velvete le dio una sonrisa siniestra. Si quieres información, tendremos que hacer un trato.
te diré todo lo que quieras, pero a cambio, quiero hacer un pacto contigo, quiero hacer una sociedad. Su sonrisa se hizo más grande al ver la mirada de interés del shinobi. ¿Aceptas? Su mano derecha se encendió en llamas y se la tendió. Antes que Naruto pudiera dar su respuesta, Millie saltó sobre la mesa y lo tomó del brazo. No lo hagas, jefe. Millie. Los pactos de los Overlords hace que ellos sean dueños de tu alma. Fortaleciéndose con ella. Si toma tu alma será tu dueña, jefe. Pequeña perra. Velvete quería arrancarle la cabeza. Por más poderoso que sea este tipo, un pacto hubiera encadenado su alma a su servicio, y alguien tan poderoso a sus pies. Incluso los pecados capitales se hubieran cagado ante ella. Su furia se volvió miedo al ahora ser blanco de la mirada peligrosa del shinobi. Sudando y con una sonrisa de pánico, se levantó. Uy, mira la hora. Adiós. Antes que pudiera saltar por la ventana, fue atrapada por un cable de alambre, que la dejó colgando de cabeza. Así que un pacto, ¿eh? Naruto le tomó de su rostro y le levantó para ponerla al nivel de sus ojos. ¿Qué te parece este? Habla o dejo que Millie te haga lo que quiere. Jejejeje. Una gran sonrisa psicótica se formó en el rostro de la pequeña diablilla que lamió su hacha. Te meteré esta hacha por el culo y te lo sacaré por la garganta. Wow. Por más que luchara contra los cables, Velvete no pudo romperlos, ignorando que estaban reforzados con chakra, haciendo imposible para ella el romperlo. Tragando saliva le sonrió en pánico. ¿Sabes ese? Empezamos con el pie izquierdo, hablemos como gente civilizada mucho mejor. Sonriendo el shinobi la puso sobre su hombro y la sacó del restaurante. Vamos Millie, voy detrás de ti, jefecito. Un rato después estaban en el techo de un edificio, con la Overlords colgada de una cadena, furiosa viendo al shinobi y su mascota comiendo en su cara una hamburguesa. Mis compañeros te van a hacer conocer el verdadero infierno cuando sepan que me secuestraste. Lo dudo, ¿tú no eres la as de ellos? Esa pregunta hizo enfurecer a Velvete. Ahora, te diré cómo funciona, te haré unas preguntas, y será mejor que digas la verdad, porque yo sé cuando me mienten. Ahora tienes un detector de mentiras en el culo. Se burló con una sonrisa maliciosa por creer que ese tonto creería que caería con esa tontería. Es tu cuello el que está en juego, es tu decisión arriesgarte. Ahora dime, ¿qué sabes de estos elementales? Velvete quería mandarlo a la mierda, pero con ver sus ojos supo que era una pésima idea. Tal vez se burló de otros Overlords y siempre se salió con la suya. Sin embargo, con este tipo no podría tentar su suerte. Estoy en el infierno desde hace 50 años, la verdad nunca me crucé con uno hasta ahora, pero escuché rumores de los Overlords más viejos, que eran unos malditos monstruos. Los usarlos de chakra, carajo. Era duros y unos malditos sádicos, no le temían al infierno, era como si vieran al infierno como su hogar. Es una locura. Velvete frunció el ceño. Muchos Overlords se cagaban de miedo y se escondían antes de enfrentarse a ellos, incluso los pecados capitales tuvieron que librar guerras en las calles y algunos murieron. Fue un caos, hasta Lucifer tuvo que meterse y poner orden y fracaso, ¿verdad? Naruto sonrió sin humor. A diferencia de los pecadores normales, los shinobis viven para esto: sabotear, pelear, aniquilar, para morir en la guerra. Hubo un espadachín que conocí una vez, Zabuza el demonio de la neblina. Él se habrá sentido como si fuera su dulce hogar. Ese nombre me suena. Recordó Velvete. Ese tipo junto a un grupo llamado los 7 espadachines derribaron al antiguo pecado capital de la avaricia. Wow. Millie jadeó incrédula y maravillada. Los elementales eran tan rudos. SHHHHH. Siseo. Velvete en pánico miró a su alrededor asegurándose de que nadie la escuche. No los nombres en voz alta, idiota. Los elementales no deben ser nombrados a menos que querías que los pecados capitales te maten. Explica eso, pidió Naruto, curioso de cómo esta supuesta Overlord pudiera saber tanto y los demonios como Millie ni siquiera sabía de su existencia. Hace más de un siglo, después de que casi el infierno y paraíso caen, los elementales no deben ser nombrados. Los pecados capitales no quieren saber nada más de cómo humanos pecadores pudieron asesinar a varios demonios, sangre pura de familias infernales. Esa explicación hizo que un mal presentimiento pesara en el pecho de Naruto. Hablas, como si fuera que los elementales no existieran. Pues claro que no, ellos fueron exterminados, todos y cada uno de ellos, por ser considerados demasiados peligrosos tantos por los pecados capitales como. El rostro de la chica se volvió pálido al notar algo. Naruto y Millie voltearon a mirar en la misma dirección, viendo que un gran reloj de arena que tenía el tiempo de 40 días, empezó a correr muchos más rápido, hasta que llegó a 0. Todo el infierno vio como en el cielo se abrieron varios portales, del cuales salieron miles de siluetas de ángeles guiadas por un líder.
Los Ángeles, murmuró Velvete, que sudó frío al ver que el puto Adán comandando a su batallón de ángeles genocidas. Naruto se quedó de pie en silencio y las palabras de la Overlord retumbó en su mente. Fueron exterminados, por los pecados capitales, y los ángeles. El exterminio. Adán chocó sus manos en un aplauso que hizo que sus manos brillaran en una luz dorada, haciendo que apareciera una hacha dorada. Todas las ángeles a su alrededor apuntaron sus lanzas hacia el frente, esperando la señal. Se adelantó, perras. Que la diversión empiece, putitas. Adán no tuvo que decirlo dos veces, sus ángeles compartieron la misma sed de sangre demoníaca que la de él, haciendo que gritaron eufóricas con sus lanzas en alto, batiendo sus alas, todas bajaron a las calles a empezar a atacar. Y el caos no se hizo esperar en los 7 anillos del infierno, las ángeles desataron su furia ante los demonios que no esperaba tal ataque. Después de todo, aún faltaban 40 días para el exterminio. Ante el ataque inesperado nadie estuvo a salvo. ¡Ak! Espera. ¡No! No lo hagas. Piedad. Por favor, piedad. ¡Ah! Los gritos de pánico y horror de los demonios era como música para los oídos de los ángeles, no tuvieron oportunidad alguna contra ellos, no con las armas celestiales, con el acero que los quemaba y cortaba como si fuera de papel, para morir de forma rápida y brutal a manos de los de arriba. Ser eliminado de la propia existencia, un castigo que solo un ángel podría darles a los demonios que tanto despreciaban. ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! Velvete se retorció en los alambres, cayendo al suelo empezó a arrastrarse como un gusano hacia donde sea que pudiera esconderse. Ella no quería meterse con los ángeles. Era una Overlord, no una estúpida. Jefe? Milley apretó el agarre sobre su hacha insegura, la verdad también tenía mucho miedo, en siglos ningún demonio había podido matar a un ángel, jefe. Gritó en pánico cuando vio a un ángel venir hacia ella. Muere, pequeña basura. Una de las tantas ángeles exterminadoras estaba a punto de asesinar a la pequeña diablilla con su lanza, o al menos iba a hacerlo hasta que alguien la tomó de su lanza. De una dura cachetada la chica ángel salió volando, estrellándose contra un edificio. Todas las ángeles en el anillo del orgullo se detuvieron al instante y miraron con incredulidad al demonio que acababa de golpear a una de sus hermanas como si fuera solo un niño malcriado. Ángeles, mirando con desdén la lanza de metal divino, Naruto la apretó con tanta fuerza que la destrozó ante la mirada de shock de las ángeles. No me impresionan. Velvete dejó de intentar huir, con su boca abierta a más no poder. Le costó creer lo que acababa de ver. Ni siquiera un maldito Overlord podría quitarle la lanza así a un ángel y golpearla como si fuera una puta pelota. Un sentimiento de atracción y excitación hervía dentro de la Overlord que parpadeó cuando sus ataduras fueron desatadas. Cumpliste, ahora vete, gruñó Naruto al enredar el cable de nuevo a su mano y guardarlo. No tenía que decirlo dos veces. Velvete tomó su teléfono y escribiendo rápidamente desapareció, dejando atrás su teléfono que explotó en pedazos. Miren nada más, Adán se acercó volando y negó con la cabeza al ver a una de sus ángeles salir apenas de entre los escombros. Otras dos chicas la tuvieron que tomar y llevársela de nuevo al cielo. ¿Y tú quién carajo eres? Te puedo preguntar lo mismo, ¿quién se supone que eres tú? Preguntó serio Naruto, que extendió su brazo y dejó que Millie se trepara a su espalda. ¿Cómo que quién soy yo? Riendo de forma ruidosa y arrogante, hizo que sus ángeles volaran a su alrededor como si fueran abejas, haciendo que su hacha se volviera una guitarra. Adán empezó a tocar. Yo soy el primer humano. Soy el padre de la humanidad. Soy, el ángel, gritó cuando un pedazo de lanza fue arrojado a él, más específicamente a su amada guitarra, que para su horror fue partida a la mitad. No se es necesario cantar para presentarse, dijo irritado Naruto. Malnacido hijo de puta. Te voy a matar. Juro, causando que todas sus chicas rugieran de acuerdo, igual de enojadas por la interrupción de la presentación de su jefe. Ellas también tenían un papel importante de canto y coreografía en la canción de Adán. Con calma el shinobi suspiró ante la reacción de los ángeles. Sus emociones eran diferentes a los demonios. Estaba lejos de ser tan tóxicas y sucias como la de los demonios. Sin embargo, tampoco eran muy diferentes, porque lo sentía en cada una de ellas. Odio. Mucho odio contra los demonios. Y una sed de sangre enfermiza por bañar sus armas con las sangres de sus presas. Cada vez estaba más decepcionado de la otra vida. Incluso en su cultura los ángeles eran seres amorosos, nobles y puros. No veía eso. En especial de parte de este hombre llamado Adán. Su sola presencia desprendía tanto odio y resentimiento que pocas veces presenció. Millie, llamando a su pequeña secuaz, la bajó de su hombro y la puso en el suelo frente a él.
Sí, jefe. Dame tu mano. Obedeciendo de inmediato, Millie se asombró cuando un poder que nunca antes había sentido recorrió sus venas, un aura burbujeante de chakra la rodeó dándole la forma de un zorro de una cola. Adam dejó de lado su furia, ahora estaba alerta al igual que todas sus demás chicas, en especial la que era su mano derecha. Ese es, Lute tragó saliva y se aferró con más fuerza a su lanza, es un usuario de chakra. Oh, en serio. Lo dices por la puta energía burbujeante roja que hace que todos se cajen. Gran deducción, pechitos duros. Lute gruñó furiosa por la falta de respeto, agitando su lanza golpeó a Adán en la cabeza, no es tiempo de tu puto sarcasmo. Al carajo los demonios. Hay que matar a ese. Tanto Adam como Lute se quedó fríos cuando sintieron unas manos sobre sus hombros, dándose la vuelta y lentamente vieron al shinobi parado detrás de ellos. Hablan mucho en un movimiento rápido, tanto Adam como Lute recibieron un golpeo en el rostro tan poderoso que destrozó sus máscaras, los dos fueron mandados a volar a direcciones opuestas, estrellándose contra los edificios, que se derrumbaron sobre ellos. Ja. Eso, jefe. Millie, sintiéndose imparable, corrió como una bestia, esquivando a las ángeles que intentaron atacarla, giró y golpeó a una de ellas, rompiendo su lanza y también a ella. No sabía que era este poder que corría por sus venas. Jamás había sentido algo así, tanta energía, tanta fuerza. No creía que nadie podría oponérsele. Es hora de invertir los papeles, palomas hipócritas. Riendo, Millie se enfrentó a varios de los ángeles, mientras que otros cientos rodearon a Naruto, que levantó la cabeza cuando una lluvia de lanzas le cayeron encima. Hinchando su pecho, sopló una ventisca que se volvió un gran remolino que no solo rechazó las armas divinas, también derribó a muchas de las ángeles al suelo, que sin rendirse corrieron para atacarlo de nuevo. ¿Y se supone que ellas ayudaron a purgar a los shinobis? Ataques frenéticos y directos. Poca coordinación y trabajo de equipo. Estas ángeles exterminadoras dejaban muchas dudas de cómo los usuarios de chakra fueron vencidos. Cansado de jugar a la defensiva, el último shinobi tomó un par de lanzas que le arrebató a alguna de las tantas atacantes, rompió los palos y las volvió unas cuchillas que usó para bloquear cada intento de corte, y contraatacar con demoledores golpes. Las ángeles no tuvieron oportunidad, sus máscaras y huesos se rompían ante los nudillos de un oponente que tenía una técnica y habilidad deslumbrante, que ni siquiera dejó que pudieran hacerles un rasguño. Pronto cientos de las ángeles cayeron derrotadas. Perras inútiles. Mandando a volar los escombros, Adán hizo aparecer una gran hacha, desplegando sus alas fue un destello de luz que apareció ante el shinobi que tuvo que bloquear un corte mortal. El impacto destrozó las calles y dejó al shinobi aturdido, tuvo que centrarse rápido cuando Adán apareció de nuevo sobre él y con una sonrisa maníaca bajo su hacha, dando un gran corte que fue esquivada en el último segundo y en su lugar un gran edificio fue cortado a la mitad. Saltando de un lado a otro, Naruto frunció el ceño al ver el daño que hacía esa hacha celestial, que sin duda era demasiado poderosa, considerando que tenía un corte superficial en su pecho de la que goteaba sangre. Las armas celestiales tenían un efecto atroz contra los demonios. Fue una conclusión obvia por la facilidad con la que fue cortado, el tiempo que tardaba en curarse y el ardor del corte. Sin duda, esa arma celestial hecha de acero divino, era algo que tendría que tener en cuanto, evitar el hacha era algo que tendría que hacer. Jajaja. Ya no eres tan rudo ahora. Se burló el primer humano que levantó su arma y esta fue envuelta por un brillo cegador, soy el maldita Aran. El primer humano. El mejor. Todos vienen de mis huesos. Son mis hijos de puta. Solo tengo un padre, y tú no le llegas ni siquiera a sus tobillos, Ak. Adán nunca pensó odiar tanto a un demonio antes, era diferente a cualquier otro que se haya enfrentado antes. Esa calma. Esa serenidad. Esa mirada, un escalofrío recorrió la espalda del primer humano al ver una silueta angelical detrás de ese demonio, que se parecía demasiado a alguien que siempre lo hizo sentir tan inferior. Como un demonio podría parecerse a Miguel. Negando con la cabeza con furia. Agitó sus alas, volvió a ser un destello de luz y con el mismo ataque de antes, solo que más poderoso por fin alcanzó a su objetivo, cortándolo a la mitad y haciendo que toda una manzana de edificios cayeran. Ajajaja. Tómala, puto. Riendo victorioso, Adán elevó su hacha, hasta que notó algo, en vez de ver un cuerpo desmembrado, vio dos partes de un tronco de madera. ¿Qué hace un tronco de madera aquí?
Una distracción. Adán rugió de dolor cuando una lanza atravesó su estómago, dándose la vuelta vio en shock al shinobi que soltó la lanza y lo dejó caer al suelo, goteando sangre dorada. El ángel se arrastró por el suelo. Bastardo, me apuñalaste por la espalda y me dirás ahora que esto era un combate de verdad. Naruto tomó el mango de la lanza y la retorció haciendo gritar a Adán, solo fuiste un estúpido arrogante dando cortes con un juguete grande, no mereces mi tiempo para una pelea de verdad. Ahora, estás vivo porque así lo quiero, y me vas a responder, Hinata Hyuga, Boruto Uzumaki, y Mawari Uzumaki, ¿ellos están en el paraíso? Con sangre bajando de su boca y más llegando a sus pulmones, no impidió que Adán empezara a reír, ja. Naruto apretó los dientes y por más tentado que se sienta de pisar la cabeza del ángel, se tuvo que contener, respóndeme. Cegado por su enojo, el shinobi apenas pudo reaccionar cuando Lute le saltó encima, logró desviar la lanza que casi atraviesa su corazón, no espero que la chica ángel fuera tan fuerte. Deja a Adán en paz. Rugió Lute que sacó una daga para intentar apuñalar la cabeza de su objetivo, que con una fuerza abrumadora la tomó del cuello y la estrelló contra el suelo. Habiéndose sacado a la ángel de encima, Naruto volteó a mirar a donde había dejado a Adán, sin embargo solo encontró una lanza cubierta de sangre divina. Bien hecho Lute. Elevándose cientos de metros sobre el suelo y cargando su hacha sobre su cabeza. Adán empezó a acumular una cantidad de energía gigantesca en la hoja de hacha, por eso siempre serás mi favorita. Señor R. Adolorida la ángel se levantó como pudo, para ver a sus demás hermanas también recuperar la conciencia, señor Adán. Gracias por tu fiel servicio. Todo el cielo del anillo del orgullo fue iluminado por el hacha de Adán, que no dudó en bajarla y desatar una ola de pura energía celestial que fue directo hacia Naruto que estaba de pie en medio de la calle entre las ángeles. A cuadras de distancia, Millie miró horrorizada tal ataque, jefe. Toda la cuidad fue sacudida, los demonios cercanos a la zona del combate intentaron en vano huir, fueron vaporizador instantáneamente por el poder purificador dorado que fue borró todo a su paso en un rango de 1 kilómetro cuadrado. Millie gritó cuando fue alcanzada por la explosión. Pasó un minuto entero hasta que la luz se apagó, y en el cielo estaba Adán, agotado, herido y costándole estar en el aire. Tienes lo que mereces infeliz, murmuró al apreciar lo que había hecho, dejó un círculo de 1 kilómetro de diámetro en medio de la cuidad del anillo del orgullo, uno tan profundo que ni siquiera se veía el fondo. Dio un silbido, las pocas ángeles sobrevivientes acudieron a él, ayudándolo a subir de nuevo al cielo por un portal. En los demás anillos las ángeles exterminadoras también se fueron, dejando al infierno en un caos completo. Entre los escombros del borde del cráter, un capullo hecha de chakra se abrió, dejando salir a una mareada Millie que rodó por el suelo, perdiendo el manto de chakra miró a su alrededor confundida. ¿Jefe? Recuperándose del shock se puso de pie y corrió a toda velocidad, jefe. Gritó con todas sus fuerzas al mirar hacia abajo de la infinita oscuridad del cráter, jefe. Cuando estaba a punto de saltar para ir a buscarlo, vio una mano salir del borde del cráter. Quemado y herido, un furioso Naruto salió del cráter, vapor salía de todo su cuerpo que estaba cubierto de quemaduras de tercer grado, nueva piel reemplazó los tejidos muertos y aunque tardó unos minutos cayó sentado sin aliento. Eso fue en verdad peligroso, no espero que ese desgraciado arrogante pudiera lanzar un ataque como ese. Jefe. Millie de inmediato lo abordó, abrazándolo y frotando su cabeza contra su pecho, no vuelvas a hacer eso nunca. Con una ligera sonrisa el shinobi acarició el cabello de la chica, que lloraba en su pecho. ¿Madre? Las hijas de Carmilla miraron preocupadas a su madre, las dos de inmediato corrieron hacia su oficina apenas escucharon el caos que se había desatado afuera en la cuidad en el anillo del orgullo. Ella estaba de pie, mirando por la ventana, que se podría apreciar claramente el gran cráter, o para ser más específico al hombre que había sobrevivido a eso. Ese tipo, la demonio trago saliva en shock, pudo ver claramente cómo se curaba y se ponía de pie, para hablar con esa pequeña diablilla que la acompañaba como si nada. Él se enfrentó al ejército de exterminación. Al maldito Adán. No solo sobrevivió. No solo derrotó al ejército. Había herido a alguien que por siglos se creyó intocable. Sobrevivido a algo que solo los pecados capitales podrían haber enfrentado. Y dudaba que salieran tan bien parados como él. Volteando miró a sus hijas, que le dieron una mirada temerosa, con una sonrisa amorosa que solo una madre podría tener las tranquilizó y las abrazó, ya pasó, todo está bien cuando ves a tu enemigo caer. Te unes del lado que lo causó. O al menos te aseguras de caerle bien. Tendría que reunirse con este nuevo demonio.
El último usuario del chakra. Jajaja. El novato ha marcado su territorio, mis radios oyentes. Desde el techo de su torre de radio, Alastor daba su programa diario del tema que seguro estaría en boca de todos. Qué simpático, muchachos, darles una bienvenida maravillosa a nuestros asediadores los ángeles exterminadores, que por primera vez en siglos, se irán con más bajas entre sus propias filas que los demonios que se suponen venían a matar, que trágicamente, beneficioso para nosotros, ¿no lo creen? El aura del demonio de la radio se agitó, podría sentir el entusiasmo de sus radioyentes que estaban tan felices como el de que por una vez los ángeles hayan sido quienes terminaron comiendo el polvo de la derrota. Con su sombra extendiéndose en toda su torre, su poder crecía a cada segundo por la cantidad de demonios que lo escuchaban, el interés del nuevo favorito del infierno era simplemente delicioso. Riendo de forma macabra jugó con su micrófono, mirando a los lejos como el último elemental se retiraba con sus secuas y un bulto que lo hizo levantar una ceja. Sí, cada día mejora más. Como cada día la humanidad allá arriba está cerca de llegar a su fin. Estaremos un poco apretados con tanta carne fresca, pero no hay que quejarse de lo que es útil y entretenido, claro que no. Reapareciendo dentro de la cabina de su torre, clavo sus garras en los controles, grandes cambios vienen mi público, y no hay que perdernos de lo divertido que será verlo o no. Charlie desde la torre más alta de su hogar, tuvo que contener sus lágrimas al ver el gran desastre en el centro de la cuidad del Anillos del Orgullo. Tantos caos. Tantos de su gente muerta. Tanto mal. Fue difícil para ella no llorar por ver cómo una vez más, otro ataque de los ángeles dejaban a su hogar en ruinas. Por su parte, Baugie tenía una mirada oscura al ver algunas plumas, que fue lo poco que quedó de las ángeles del exterminio, volar con la corriente del viento. ¡Ac! Cuidado, imbéciles. En el paraíso, más exactamente a la sala de recuperación privada, varios ángeles atendían a un herido Adam, que gritó de dolor cuando su ropa fue retirada y la gran herida de su estómago quedó expuesta. De las manos de los ángeles salió una luz dorada que en segundos cerró la herida, para dejar como nuevo al primer humano, que se levantó de la mesa y los sacó de su camino. Quiero algo fuerte. Ese hijo de puto casi me arranca el hígado. Antes que cualquiera de los ángeles sanadores pudieran cumplir sus demandas, las puertas de la habitación se abrieron de golpe, dejando ver a una furiosa Será. Todos fuera, ahora. No tuvo que decirlo dos veces, todos huyeron a excepción de Adam, que revisó varias gavetas de la sala médica y encontró alcohol etílico. Maldita sea, lo malo del cielo es que no tienen bebidas alcohólicas de verdad, solo mariconadas. ¿Y por qué me miras así? Has fracasado, Adam. La sala entera se sacudió cuando la arcángel desplegó sus 6 alas y unos ojos salieron de los rizos de su cabello. Está vivo. Prácticamente hice una Nagasaki a su puta cara y sobrevivió. Hijo de puta, debiste haberte quedado, acabarlo. ¿No? ¿En serio? Tenía un puto agujero en el estómago. Un consolador gigante podría haber pasado por ahí sin problemas. Sus comentarios se detuvieron cuando Será se acercó peligrosamente a su rostro. No confundas mi paciencia con respeto, Adam, eres poderoso, solo por la bendición de los arcángeles, al final, sigues siendo solo un humano. Eso definitivamente asustó a Adam, que tosió incómodo. Sí, wow, creo que me excedí, una disculpa y todo eso, pero no me dijiste que ese hijo de perra iba a ser tan poderoso. Calmándose pero aún Será se dio la vuelta y respiró hondo, mirando por la ventana como las calles concurridas estaban llenas de sus preciados y puros ángeles. Lo subestimé, al parecer las historias de Gabriel no fueron solo tonterías, y aunque pensé que bajaría como un pecador más, sus rasgos de Jinchuriki aún los conserva después de la muerte. Es más difícil de matar que todos los otros hijos de puta, pero lo haré, en el próximo exterminio. Solo necesito que crees más ángeles exterminadores y dales unos asteroides o algo así para hacerlas las fuertes, porque me decepcionaron mucho. Dejando escapar un largo suspiro, Será se frotó la frente. La próxima vez no habrá fallas, tenemos que hacer esto rápido y sin hacer revuelo. Los usuarios del chakra tienen que desaparecer de una vez por todas. ¿Y por qué no mandamos al favorito de Dios para hacerlo? Ya lo hizo una vez y vaya que los hizo mierda, jajaja. Los hizo polvo a todos. Será frunció el ceño, él no tiene tiempo que perder con esto, muchos menos el mancharse las manos. Miguel, no tiene que saber de esto. Bien, pero quiero un hacha más grande, quiero cortar la cabeza de ese hijo de puta yo mismo. Interrumpiendo la programación habitual de pornografía de enanos albinos para las siguientes noticias, venimos con las siguientes noticias de último momento. Una nueva estrella es el centro de atención del infierno.
Todos vimos como este tipo salido de la puta nada le rompió el culo a las ángeles de la exterminación tanto literal como figurativamente. Hizo que los pecados capitales no tiene las bolas de hacer. Enfrentarse al puto de Adán y hacer que se vaya con su hacha metida bien en el culo. La puta madre. Este tipo podría ser nuestro nuevo jefe infernal. El que tenemos no hace encarajo por nosotros. Como cualquier presidente de la Tierra básicamente, ¿no en serio? En fin. Todo mundo lo está buscando, muchos para chuparle las bolas y ser sus perras, porque en el infierno solamente sobrevives si te haces un nombre del lado ganador, y ese sujeto está arrasando definitivamente. Tú se la chuparías. Cerra el orto. Naruto le dio una mirada inexpresiva al televisor. Por toda una semana los demonios celebraron la caída del parte del ejército angelical y la huida de Adán, ignorando o simplemente no importándoles la cantidad de demonios que terminaron muriendo en el fuego cruzado y el daño de su cuidad. Incluso parecían agradecidos que hubiera un pozo sin fondo en el medio de la cuidad donde pudieran tirar basura o incluso cuerpos. Los demonios simplemente eran gente muy retorcida. No le dio importancia, tuvo que ser discreto, todo ese combate había llamado demasiada la atención y ahora todo el infierno lo conocían y lo temían. Hasta había algunos que lo adoraban como si esperaran que él fuera un nuevo overlord o algo más. Tuvo que quedar resguardado en una cabaña en un pantano infernal fuera del anillo del orgullo, esperando que alguien despertara. «Millie, ¿podrías bajar eso?», pidió ya cansado Naruto viendo a la pequeña diablilla sentada en la cabecera de la cama sosteniendo una hacha. ¿Su objetivo? Una inconsciente Lute, que fue la única sobreviviente de sus hermanas angelicales del último ataque de Adán. Sus heridas estaban curándose bien, siendo positivos no le quedaría secuelas, a excepción con un problema. «Yo digo que la matemos, jefe», gruñó furiosa la chica, que no veía la hora de partirle la cabeza en dos de un hachazo. No tomándolo de su ropa, le levantó fácilmente de la cama y la puso en el suelo, arrodillándose frente a ella la tomó de los hombres, haciendo que la mire a los ojos. «Por favor, Millie, la necesito para interrogarla, o si después de hacerlo la matamos». Riendo, Millie no pudo ser detenida cuando riendo se fue de la cabaña. Al menos es alegre, pensó con una sonrisa divertida Naruto. En la semana que se mantuvieron oculto, había practicado con su nuevo cuerpo, el primer hombre de la humanidad solamente lo dejó en claro que no podía arriesgarse a tener una batalla así sin recuperar el poder que tuvo en su mejor momento. Por alguna razón sentía que tenía el poder de Kurama, no sabía cómo, el que tuviera acceso a su chakra cuando sus emociones entraban en ebullición por su ira, algo que le recordaba a su adolescencia. Su corazón no podía evitar sentirse estrujado, aún después de la muerte parecía que el zorro cuidaba sus espaldas. Tuvo que practicar clones, transformación y muchos de sus jutsus lo recuperó en la semana, teniendo que trabajar tanto su cuerpo y mente, aún le faltaba para ser tan poderoso como en su mejor momento, pero lo haría, de eso no tenía dudas. El shinobi salió de sus pensamientos con escucho unos quejidos, volteando.